Bueno, buenas noches a quienes nos escuchan. Mi nombre es Marcela Álvarez del Castillo. Estudié antropología física en la ENA y tengo muchos cursos que tienen que ver con códices prehispánicos, con antropología forense y con arqueoastronomía. Esa es mi especialidad. Para esta ocasión vamos a hablar de algo que en antropología lleva el nombre de entes anímicos, pero decidimos que no íbamos a poder utilizar ese nombre porque entonces nadie iba a entender de qué se estaba tratando. Y entonces lo pusimos más fácil y dijimos, bueno, pues, ¿qué son los entes anímicos? Es la manera en la que nos enfermamos. Todos nos enfermamos de manera integral desde la cosmovisión mesoamericana. No nos enfermamos solamente del estómago o del dolor de cabeza o no sé, del golpe en la pierna, sino que nos enfermamos integralmente. Tenemos eh, según la creencia mesoamericana, tres cuerpos anímicos, por eso se les da el nombre de entes anímicos, y esos tres cuerpos tienen el nombre de Tonali, Teyolia e Ijiyotl. Tonali rige la parte física de las personas. Si a mí me duele algo físico, si me ocurre algún evento físico, por ejemplo, me da varicela, entonces corresponde a Tonali. Es por algo. Es algo que está en desorden y que yo soy susceptible digamos que, atraer o de capturar esa enfermedad. Y obviamente me trae desórdenes generales en diferentes partes. El segundo ente anímico o cuerpo es el que corresponde a Teyolia, que radica en el corazón y son las emociones. ¿Qué es lo que siento? Me siento deprimida, me siento sola, tengo soledad, o tengo alegría, o tengo esperanza de alguna situación, tengo expectativas de alguna situación, o siento alguna emoción intensa por algún hecho específico. Entonces, esas emociones radican en ese segundo cuerpo al que le damos el nombre de Teyole, que según la cosmovisión mesoamericana, eh, radica en el corazón. Y un tercer cuerpo que para mi manera de ver y de pensar es el más difícil de trabajar y lleva el nombre de Ijiyotl, y Ijiyotl radica en el hígado. Pero Ijiyotl lo que rige son las conductas que tenemos. ¿Qué conducta? Hay conductas desde lo simple, como chuparse el dedo, es una conducta, y eso lo podemos ver en pequeñitos, en general, ¿no? O sea, cuando un pequeñito se orina, por ejemplo, en la cama, tiene que ver con hijillo, tiene que ver con una conducta que está siendo generada por algo externo, una chupada de dedo. En adultos puede ser furia incontrolable por nada. Digamos, tengo la mecha corta y cualquier cosa hace que reaccione de manera violenta sin pensarlo. Eh, Tiene que ver sí, con la emoción que siento, pero con cómo tomo esa emoción. Puedo tomarla de manera prudente, tranquila, o puedo ser completamente agresivo, violento, destructivo, ¿no?
Eh, en este Ijillotl está la cólera, está la tristeza, pero en grados altos, está los desórdenes en general de conducta, la esquizofrenia, la paranoia, la anorexia, que son conductas que ya crecieron, o sea, empezaron por una cosa de que no tenía nada que ver con esa conducta y que creció al grado de que ya no podemos controlarla, ¿no? Y generalmente las manifestaciones de conducta, pues lo primero que hacen los médicos es mandarnos al terapista, ¿no? ¿Por qué no tomas terapia? ¿Por qué no vas al psicólogo? ¿Por qué no vas al psiquiatra? Y lo único que nos hacen el psicólogo, el psiquiatra y el terapista es darnos algún ansiolítico, algún calmante, alguna cosa de ese tipo, un antidepresivo, y entonces, pues no nos lleva a ningún lado porque eso solamente palea el malestar, pero no quita en realidad digamos que el origen del daño conductual, ¿no? Entonces, para estos tres cuerpos que vamos a tratar dentro del taller, hay maneras de aliviar. Entonces, en general, para el cuerpo del tonali, que es la que rige la cabeza, tenemos plantas medicinales, que en México tenemos una vasteza enorme. Tenemos más de 20,000 plantas en la catalogación, clasificación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ellos tienen catalogados más de 20,000 plantas. Es un mundo de, de información, pero nosotros atendemos a 20 plantas medicinales específicas que pueden ser nuestra pequeña farmacia y que pueden curar las 20 enfermedades más frecuentes que puede uno presentar, desde por ejemplo, una gastroenteritis o una amibiasis hasta una bronquitis, una gripa, un rash, un comezón, urticaria, eh, una infección en los ojos o alguna situación de órganos genitales, alguna infección, eh, o del cabello. O sea, tenemos esas 20 plantas que van a conformar un cuerpo específico con sus partes y cada parte tiene su planta. Ujú. Esta planta tiene que ver con el día de nacimiento de cada uno. Yo nací en un día que dice que tengo afección o tengo predisposición a, se- a tener afección en los ojos, cosa que es ciertísima, porque ahí donde ven, casi no veo. Y entonces tengo esa predisposición y entonces, bueno, desde que empiezo yo a darme cuenta que por ahí va a ir la situación, bueno, pues hago algo por mejorar esta situación, ¿no? Luego, eh, tengo este segundo cuerpo en el que voy a considerar mi emoción, las emociones que estoy sintiendo. Igual esas emociones tienen que ver con mi casa de nacimiento. Tengo ciertas tendencias. Hay casas que tienen tendencia a la depresión naturalmente. Hay otra casa que es muy famosa, la casa Conejo, que tiene tendencias al alcoholismo.
este, una casa como Pedernal que tiene tendencias a la violencia, pero física, o casas como Viento que hacen daño, pero cuando hablan. Entonces, lo que hacemos para ello es, lo primero es hacer una correlación mexicano-gregoriana en donde determinamos en qué día se nació desde la cosmovisión mesoamericana y decimos, ah, bueno, tú eres cuatro caña, por decir alguna cosa. Entonces tienes un número por debajo del 8, tu casa tiene estas características y tienes estas predisposiciones tanto físicas como emocionales como conductuales. Y entonces se lía una planta a la situación física y una planta a la situación emocional. Pero la situación de conducta tiene que ver con cosas que nos pasaron en nuestra vida y que tal vez ni siquiera queremos recordarlas, porque fueron de tal impacto que las negamos. Nuestro cerebro es muy, digamos que sabio, eh, y dice, no, o sea, yo no me quiero acordar de esto, no me quiero acordar, no, no quiero saber, no quiero estar, y entonces borro, ¿no? Obviamente no lo borro, ahí está, porque me pasó, pero no quiero recordarlo, entonces no lo traigo al frente, no lo quiero manifestar como una realidad en mi vida. Y entonces lo que se hace son las famosas limpias. Hacemos limpias con huevo y se aprende a leer el huevo. Hacemos limpias con ramo y se aprende a leer el ramo. Hacemos limpias con sahumador y se aprende a leer el vapor del copal. Y en casos muy extremos, en donde el impacto emocional o conductual que se tuvo fue de tal magnitud que me sacó de como de mi centro y algo de mí se perdió en ese momento. Fue tan grave que no me pude recuperar. Y para ese tipo de acciones, esto sería de cuenta, me secuestraron. Me secuestraron y no sabía ni dónde estaba, ni quién me había secuestrado, ni si me iban a matar. Este, y tuve la suerte de salir de esto. Pero obviamente queda, queda el daño, ¿no? O sea, esa incertidumbre que tuve de no saber qué iba a pasar, eh, no volví a ser la misma después, ¿no? O sea, hay gente que dice, es que yo era una antes de que me pasara y otra después. Por ejemplo, personas que quedaron atrapadas en el temblor, dicen, no, es que yo era antes una, ¿no? Antes del temblor era una y después del temblor era otra, porque el impacto es demasiado grande y entonces el cerebro trata de protegerse y trata de seguir viviendo, pero para no lastimarse, intenta borrar el recuerdo o intenta modificar su comportamiento, pero a veces ese comportamiento que tratamos de adoptar no es el mejor. A lo mejor nos da por ser muy violentos o estar siempre a la defensiva, o nos da por no comer o por aislarnos, por no socializar para nada, o estar en la desconfianza de lo que sea, o nos da la paranoia de, pues es que todo el tiempo siento que me vienen siguiendo. Para ello tenemos la levantada de sombra. Entonces, hablamos a esa parte que se quedó en el lugar X en la que haya sucedido el evento y traemos esa parte a la persona. Y esto se hace a través de una vara de tejocote o de membrillo.
que obviamente quienes piensan estar en el taller tendrán que conseguirse su vara. Es importante, por si no, no lo podemos hacer. Es una práctica bastante eficaz. Es una práctica, es una psicoterapia breve súper fuerte, en donde puede pasar cualquier cosa, ¿no? Porque no sabemos, porque algo también importante es que en las terapias mesoamericanas nunca se le cuestiona al, al usuario. Yo nunca le pregunto a nadie, ¿y qué te pasó? O ¿y qué sentiste? ¿Y qué? Nada. Las limpias y los ramos y las lecturas me dicen qué tiene la persona. Yo no cuestiono. Entonces eso hace que la persona sola me diga qué es lo que tiene, pero a través de los medios que tienen que ver con las utensilios, por decirlo de alguna manera, que tiene la medicina tradicional mexicana. Y en este caso es el maíz. Lo que se hace es, se pide la fecha de nacimiento y se hace una previa tirada de maíz. Y en esa tirada de maíz yo sé si la persona está enferma de tonali, de teyolia o de jillota. Y entonces haces como un perfil y dices, ah, pues esta va por aquí. Entonces vamos a darle esta hierbita, vamos a apoyarla con este tipo de tratamiento, ¿no? Y rápidamente se mejora. Es una práctica súper eficaz, nombrada por Fray Bernardino de Sahagún en el libro sexto y en el libro décimo, por López Austin, por el maestro León Portilla, por el maestro Lubent. Son personas que han estudiado acerca de la antropología médica, que es una de las ramas de la antropología que debieran casi que de ser obligadas en las carreras de medicina, porque toca al cuerpo como algo integral. Decíamos que el cuerpo se trata como como algo integral, no como una persona a la que va a una consulta y le van a dar unos medicamentos, sino va a haber un seguimiento. Es un poco más humanitaria la, mm, el tratamiento, ¿no? Tiene que ver más con el conocimiento de qué te pasó, por qué situaciones cruzaste, que te llevaron a comportarte como lo haces. Esto que acaba de pasar claramente es un ejemplo, aunque soy reiterativo, del desorden en el que puede estar alguien, ¿no? Y que no sabe cómo manifestar su desorden y entonces lo hace intentando herir a alguien. Como no puede herirse a él mismo, entonces hiere a otros, ¿no? Entonces es una manera común, es común tratar de lastimar a otros por lo que me pasó, ¿no? Entonces, todos esos desórdenes los vemos en la clase, las cosas se toman como de quien vienen, no nos involucramos a fondo en las vidas de nadie, porque si no nos haríamos parciales. Tendríamos que eh, hacer una diferenciación en hasta qué grado está el desorden, porque si no lo podemos manejar, entonces lo que hacemos es turnarlo a alguien más, ¿no? Tenemos también esa oportunidad de eh, turnar, hacer un seguimiento con alguien más
que tenga otro tipo de herramientas y que le pueda ayudar a la persona a mejorar de manera integral. Ujú. ¿Alguna pregunta? Pues te iba a comentar sobre los materiales, pero comentaste al principio de la reunión que había que conseguirlas, ¿verdad? Las plantas, o cuál es la lista de los materiales que se van a ocupar. No, las plantas, vamos a nombrar las casas, bueno, de los participantes. Vamos a tener diferentes participantes y esos participantes les vamos a sacar su casa de nacimiento, vamos a ver de a qué pueden estar sujetos de enfermarse o o de estar en algún estado de desorden y solamente vamos a mencionar las plantas. Pero para prácticas como las de las limpias, sí necesitamos que cuando menos, bueno, lleven un vaso de vidrio, no de plástico, de vidrio. Necesitamos un vaso de vidrio, necesitamos eh, un huevo por persona, y necesitamos ramos. Los ramos son importantísimos y esos vamos a tenerlos que conseguir desde donde vengamos, porque la escuela donde vamos a impartir la clase está bastante lejos del mercado. Entonces, no vamos a poder ir al mercado por ramos. Entonces, necesitamos ramos que tengan pirul, ruda, Santa María, pericón, cualquiera de ellas o todas, pirul, de tal manera que podamos armar el ramo y con ello barrer, ¿no? O sea, limpiar. Y quien tenga un sahumador, hay que llevar el sahumador. Yo pienso que yo voy a llevar mm, copal, un poco de copal y ocote y carbón, pero la mayoría debe de llevar su sahumador porque eh, vamos a tener que practicar. Otra cosa importante es que antes de empezar la clase, lo que tenemos que hacer es armar lo que llamamos un tlalmanali. Y ese tlalmanali es una ofrenda por el día. Entonces, podemos llevar semillas. Esas semillas pueden ser maíz, pozolero, pueden ser frijol negro, semillas muy pequeñas no porque son difíciles de manejar, fruta, manzanas, plátano, pues la fruta de temporada, ¿no? Eso se encuentra en cualquier lado. Alrededor de la escuela, pues sí hay tienditas donde venden fruta y esas cosas. Naranjas, flores, flores también hay que llevar. eh, Quien quiera llevarle alguna veladora a alguien que crea que la necesita porque está enfermo, porque está pasando por una situación difícil, puede llevar la veladora, la prendemos ahí, se va a estar prendiendo en el día y apagándola en la noche, de tal manera que nos va a durar un poco más de los 3 días del taller y para que después de ello se la pueda llevar a la persona que la necesita. Entonces, quien quiera llevar la veladora, la lleva. ¿Qué otra cosa? La fruta, las semillas. Quien quiera llevar miel o alguna otra cosa como tabaco,
puede hacerlo siempre y cuando la miel o el tabaco o el amaranto o cualquier otra cosa en plástico. Hay que comprarnos de estas jicaritas como de cuatecomate, ¿no? Para poder poner ahí la ofrenda, porque en la ofrenda en el Tlalmanalí no se puede poner nada ni de plástico ni de aluminio. Todo tiene que ser de madera o tiene que ser de alguna situación natural, porque no podemos meter cosas sintéticas, vaya. Y tenemos, creo que yo tengo, pero no sé, a un paliacate rojo, eso cada quien lleve lo del color que piense, un paliacate rojo, uno blanco, uno amarillo o uno negro. Elijan el color rojo, negro, blanco o amarillo. Y em, ¿qué otra cosa? Creo que ya las flores, la fruta, las semillas, la veladora y los extras, ¿no? Si tenemos un caracol, podemos llevarlo, una ocarina para la ofrenda y para los materiales de las limpias, pues los ramos, el huevo, el saumador, eh, como les digo, yo llevaría el copal, el ocote y, y el carbón. Y necesitamos la vara, si es que pretendemos, eh, pues, mm, hacer o practicar con la vara de tejocote o de membrillo, de más o menos unos 50 centímetros. Es un buen tamaño para que no pese mucho a la hora de moverla ni nada, ¿no? Quien quiera aprender la técnica, bueno, pues tendrá que llevar su varita para que esté ahí eh, la práctica. Quien piense que no es capaz de hacerlo o que no la va a encontrar, no importa, es una práctica y damos más o menos instrucciones de cómo hacerlo y no pasa nada. Ujú. ¿Alguna otra? Eso sí, niños no. En este taller no entran niños, porque habrá momentos en los que se hable de cosas muy serias que nos hayan pasado o que se presenten situaciones muy serias y no es prudente que haya niños. Y mm, por lo demás, van a ir vestidos del color que quieran. No importa si las mujeres van de pantalón o no, eso no importa, ¿no? Es la intención con la que se hace el trabajo. ¿Preguntas? Pregunta Luz que dónde se consigue, yo creo que se refiere a la varita de membrillo. Pues supongo que en alguna hierbería la debe de encargar. Bueno, lo ideal es ir a donde crece un membrillo, ¿verdad? Y cortarla. A ver si no se nos va la luz porque aquí empezó el aironazo. Este, lo ideal es cortarla uno mismo, ¿no? Si no puedo hacerlo, pues voy con un yerbero que conozca, algún mercado que conozca yo y le pido que me consiga por favor una vara de membrillo o de tejocote. De acuerdo, aquí en Morelos hay membrillo, aquí en Cuernavaca. No, en Cuernavaca tendrían que ir al Adolfo López y, ay, y y encargarla, porque el membrillo es de zonas frías. Se da cerca de Tetela del Volcán, de Metepec, tal vez en Yecapistla, porque son de lugares donde crecen las peras y las manzanas. Entonces, son lugares fríos, altos.
Entonces, por ejemplo, hacia acá, hacia el sur, hacia Sochi, Tehuistla, Puente de Isla y todo este lado, no vamos a encontrar un membrillo, para nada. Ujú. Ok, ¿hay otra varita que se pueda utilizar? Eh, No, ok. no, no. Bueno, cuando menos desde mi formación, no. Este, de hecho, antes solamente se usaba la de tejocote, que es el espino blanco. El espino blanco es el tejocote. En algunos lugares lo conocen así, pero después ya como que se amplió, digamos, y se admite que sea de membrillo.